Hola a todos. Acá estoy con Mariano en esta clase del seminario sobre clínica psicoanalítica y topología desde cero. Estoy muy contento de tenerlo acá. Va a ser un poco divertido también para ustedes, ¿no? Porque con el resto yo he tenido un poco más de conversación. Con Mariano hemos tenido, bueno, algunos intercambios por Instagram. Y después tuvimos quizás una media hora de charla antes de que empezáramos a grabar. Y bueno, es eso, digamos, no hemos hablado muchísimo más, aunque eh, sí hemos hablado un poco en las redes, así que quizás, a diferencia de otros con los que, bueno, incluso Fabio, con el que llevo mucho tiempo trabajando, con Mariano el trabajo es relativamente reciente. Ujú. Así que seguramente saldrá algo como muy interesante. Además que Mariano me dijo, Félix, yo de toda la parte de topología no sé demasiado, y yo obviamente le dije, bueno, buenísimo, porque entonces topología desde cero. Así que es un Claro. interlocutor completamente apropiado. Hola a todos, ¿qué tal? Eh, Hoy, digamos, yo le estaba comentando a Mariano que yo no sé muy bien decir cuál sería el tema acá. Eh, pero hasta cierto punto, digamos que es básicamente la ausencia de los fundamentos del psicoanálisis. Hasta cierto punto. Tranqui. Sí. Y después, por otro lado, también, o sea, la ausencia digámoslo así. Y esto yo creo que va a ser algo que vamos a poder, muy seguro que sea así, pero tengo la intuición de que tenemos que decir que hoy vamos a hablar de ciertos casos, de cierto tipo de casos, donde, digámoslo así, donde el ser está perdido por completo, donde no hay ninguna identificación posible a eso. Mm. La última vez bueno, yo había hablado con Leandro y, y con Leandro justamente habíamos empezado a comentar esta frase de Lacan, donde Lacan criticaba la ética freudiana de donde eso era yo debo venir como sujeto, ¿no? Y acá creo que justamente lo que nosotros quizás hoy vamos a decir es, bueno, pero hablemos de esos casos donde en eso no se puede identificar un yo. Y quizás ahí, y digamos, incluso quizás ahí haya diferentes razones, incluyendo una, digámoslo así, donde quizás, digamos, eso es inconfesable, digamos así. El ser está tan manchado, el ser que yo soy está tan manchado que es algo que ni siquiera se puede saber algo sobre eso. Para llevarlo un poco más a tierra, Ujú. todo esto comenzó con, a ver cómo comparto acá, con un meme que yo había subido, que Mariano me comentó, que era este, ¿no? Yo lo voy a traducir, dice, yo me he, ven acá todas las máscaras, ¿no? Y vienen, digamos, no sabemos cuándo terminan las máscaras. Entonces acá dice, me he escondido a mí mismo debajo de demasiadas capas de ironía, Ujú. ¿no? Es muy interesante esto, recordemos que Freud se pensaba que era un arqueólogo. Entonces, este tipo dice, yo me he enterrado a mí mismo debajo de demasiadas capas de ironía. Freud tenía una solución para esto, ¿no? Era decir, bueno, vamos y lo buscamos, como otro meme que me pasaste hace poco, ¿no? Y sigue el meme. Y ahora no puedo más recordarme quién en verdad soy. Y esto es complicadísimo, además. O sea, un amigo, o sea, acá dice cómo construir una cadena sin más ancla que su inexistencia. O sea, lo único que sabemos es que no hay un fundamento. Por eso decimos fundamentos del psicoanálisis, ¿no? O sea, cómo construir una cadena, cómo encadenar cosas, cómo hacer una serie sin más ancla que la inexistencia de esos fundamentos. La matemática tiene una respuesta muy fácil, no nos preguntamos por aquello de lo que se Claro. trata, ¿no?
Es una respuesta muy fácil, un poco chistosa, pero también muy elegante. Porque dice básicamente, nosotros solo vamos a trabajar con la lógica, después ustedes vean a qué esto se puede aplicar y a qué no. Esto me hace acordar un poco, digamos, a lo que Freud dice de que el yo es un cementerio de identificaciones, ¿no? Claro, sí. Y lo interesante es que él supone que hay otra instancia, que sería el inconsciente, a través de lo cual todo tiene que pasar antes de entrar a ese cementerio. Asume también de que no hay posibilidad de, o al menos esas, digamos, ¿por qué un cementerio y no un placar? ¿No? ¿Por qué piensa Freud, digamos, porque en un punto asume, digamos, de que se pierden, ¿no? En el meme ahí figura, digamos, como capas que estarían superpuestas y que la importante es la última, ¿no? Y que ni siquiera sería una capa, ¿no? O sea, que no sería una máscara esa, sino que sería, bueno, como ha estado, y yo creo que hay algo para trabajar ahí, que sería como una especie de ser de luz o una energía, ¿no? Que después se enmascara. Claro. Em, Y está bien esto que dices con el tema de lo muerto. eh, no sé si muchas veces el problema de lo muerto en Freud básicamente lo único que quiere decir es que no puede responder. Lo inerte. Claro, que Ujú. no lo inefable, lo que no puede decir nada sobre eso, o sea. Entonces, bueno, yo le pregunté a Mariano cómo construir una, bueno, yo pregunté en general, ¿no? No fue en particular a Mariano, cómo construir una cadena sin más ancla que su inexistencia, y Mariano me respondió, bueno, un encadenamiento de nadas, que sería esto, entiendo yo, ¿no? Como estas máscaras acá, sería una nada encima de otra nada, encima de otra nada, y yo le dije, bueno, pero de eso justamente se trata el toro en psicoanálisis. Ajá. ¿Y qué quiere decir eso, no? O sea, para que eh, justamente el toro se arma haciendo como una especie de bobina, ¿no? Y ahí hay algo interesante porque en realidad no son nada, son bucles, ¿no? Y el bucle justamente se arma en un punto donde es y no es, ¿no? Voy Mm. a dibujarles un poco de esto, ¿no? Eh, para, bueno, tener algunos apoyos. ¿Cómo se hace? Sí. Entonces, bueno, acá tenemos, esto sería un bucle, Claro. ¿no? Que justamente acá este punto es el que digo que es y no es. Pero es y no es si lo vemos desde la superficie, porque si tomamos en cuenta de la profundidad, o sea, son dos puntos completamente diferentes. Entonces, si esto lo tomamos superficialmente, esto es y no es, pero si lo tomamos con profundidad, eh, se ve que no se trata precisamente de lo mismo necesariamente, solo en el mismo, ocupan un mismo punto en ese eje. Entonces, el tema con, digámoslo así, con el toro es que, digamos que el toro, quizás su representación mínima sería esta, ¿no? Como que hay dos bucles eh, para que haya más de uno, pero bueno, en realidad digamos que si queremos ver la representación más tradicional, ya la estoy armando. El Sería hecho, algo, discúlpame, sería algo sí, más así, ¿no? O sea, lo que pasa ajá, es que esto, bueno, es una reducción y aquí hay muchísimos más. No claro. sabemos cuántos hay, ¿no? O sea, serían infinitos. ¿Qué ibas a decir, perdón? Sería, digamos, digamos, dos dimensiones cuando se piensa, digamos, que hay, digamos, los puntos que pasan por atrás que no se ven. Sigue siendo bidimensional en el hecho de que lo que se está haciendo es, em, digamos, pasando. Porque lo que pasa es que esto, la línea tiene una sola dimensión. Claro. Entonces ahí al agregarle profundidad, en vez de anchura,
Porque nosotros normalmente pensamos en 2 dimensiones y pensamos en largo y ancho. Pero esto en realidad solo tiene largo, no tiene ancho. Y la profundidad es lo que le aporta Claro. la segunda dimensión. Es una buena pregunta esa, sí. Creo, eso es lo que yo entiendo por ahora, digámoslo así, ¿no? O sea que eso serían, las 2 dimensiones serían uno que sería de profundidad, donde se permite hacer esa contradicción, y otro donde se trata bueno, de lo que eso va, ¿no? O sea, de lo que va marchando ahí. Ujú. Bueno, entonces tenemos eh, la pregunta esta, o bueno, el comentario este de que hay un encadenamiento de nadas, y creo que justamente, bueno, lo que se hace acá es un encadenamiento de nadas. Y es muy interesante porque acá es un encadenamiento de nadas que no supone nada en el centro. Porque si efectivamente este tipo pudiera recordarse quién en verdad es, entonces digamos, el psicoanálisis sería, digámoslo así, el psicoanálisis sería del género detectivesco, Claro. ¿no? Para ver Sí, quién mató a todos esos yo que están exactamente. difuntos en el cementerio. Sí, y justamente, digamos, como si hubiera la posibilidad de juntar una serie de pistas que hicieran una reconstrucción de algo, ¿no? Cuando lo que sabemos es que no, digamos, de que a mí la idea de encadenamiento de nadas me surgió, digamos, por ahí medio por asociación medio libre o a veces poner ideas locas en palabras. Porque me parece que hay esta necesidad de sentido todo el tiempo, digamos, de poder otorgarle una fuerza o algo que nos lleve a algo y en realidad es un ideal, o no sé cómo lo traducirías vos, esta idea. Yo, de lo que habíamos hablado antes, ¿no? Donde justamente lo que estábamos diciendo es que Freud no quería saber sobre los fundamentos. No quería, perdón, no quería no saber sobre los fundamentos, entre paréntesis, digamos, del psicoanálisis. Y por Claro. eso él dice, bueno, si yo no anclo esto en cierta especie em, de realidad, ¿no? Que para él la realidad era del orden de un tipo de sexualidad, además tendríamos que decir, biológico, ¿no? O sea, algo referente a lo sexual en lo biológico. Para él, si nosotros nos anclábamos en eso, él sentía, ¿cómo que lo dice? Él sentía como mucha incomodidad, creo que dice algo así. O sea, por eso pero eso habría que decirle al señor Freud, disculpe, pero eso no es una razón. O sea, Claro. no basta con eso, con que tú te sientas incómodo con esto que estábamos diciendo, ¿no? Con esto de me he enterrado a mí mismo debajo de demasiadas capas de ironía y ahora no me puedo recordar quién verdaderamente soy. Y Freud ahí parece responder pene, Sí. para variar, responde pene. Y para mí eso es lo más interesante, porque habría que decirle, bueno, pero no es eso una buena respuesta. Es una respuesta un poco apresurada. De hecho, y acá me voy a tomar una cosa abusiva, porque para mí el tema, esto se deshace cuando efectivamente se pone algo en el medio. Freud Claro. ponía a su pene ahí en el medio, ¿no? Ponía el falo ahí en el medio. Y eso creo que justamente es lo que conviene que nosotros llamemos perversión. O sea, esa ubicación de quién verdaderamente se es. Yo tengo una frase que no sé si es muy lúcida, pero ojalá fuera así. O sea, ojalá se pudiera poner algo en el centro y ojalá Freud hubiera tenido razón porque estaremos teniendo una teoría completa, ¿no? Eh, esta afirmación, creo yo, iría en contra de bastante historia escrita y bastante filosofía escrita, que bueno, por instancias curriculares uno no ve en la universidad, ¿no?
Pero ojo, porque yo diría lo mismo, antes habíamos estado hablando de la posibilidad o no de que a alguien le funcione como amo, ¿no? Como maestro. Eh, a mí me parece que se puede. O sea, Freud lo hizo, Sí, ¿no? sí, Y por eso para mí es muy importante no desechemos a Freud, porque Freud hizo las cosas muy mal. Y si nosotros no nos acordamos que efectivamente se pueden hacer muy mal, puede ser que después nosotros la volvamos a hacer muy mal diciendo, bueno, no, pero es que, o sea, yo desde el principio dije que eso no iba a pasar así. Y eso evidentemente tampoco es suficiente. Hay que verificar, digámoslo así, a todo momento que efectivamente nos esté ubicando algo ahí en el centro, incluso la palabra, o incluso el vacío, o incluso mi propia mente, o incluso mi propia teoría. Es de una máxima dificultad eso. Para mí, digamos, o sea, el entrenamiento como psicoanalista es lograr no hacer eso. ujú. Sí, fuerte. Sí, sí, sí. Y lo que quería, o sea, esto de que a él, Freud no quería no saber sobre los fundamentos y por lo tanto sabe sobre los fundamentos, ¿no? Es una cosa además casi del orden de tu deseo es mi comando, ¿no? O sea, yo haré, usted dígalo que yo lo voy a cumplir, ¿no? Entonces Freud es como si le dijera a una especie de genio, yo quiero saber sobre los fundamentos y el genio le responde, están en los órganos sexuales, Ujú. ¿no? Y lo otro que yo iba a decir es que justamente son las matemáticas los que impiden saber sobre los fundamentos. O sea, porque nadie se pregunta, bueno, pero ¿en qué sentido 3? ¿No? Y esto que estabas diciendo de la búsqueda de sentido a mí, que es casi implacable, ¿no? Ahí me parece que encuentra su tope en las matemáticas, que funcionan, son serias, se encadenan, son una escritura, son simbólicas, Sí, eh, no refieren a nada. claro. Bueno, justamente por eso me parece que Lacan ubica ahí el real, ¿no? De que es posible describir, pero, digamos, con eso solo se puede crear. Con las escrituras solo se puede crear. ¿A diferencia de qué, perdón? Digamos, si el, si si el sentido fuera lo sexual, ¿no? Que es, digamos, lo que, si fuera el destino, el cuerpo, eh, estaríamos en campo de lo animal, digamos, ¿no? Porque no tendríamos la posibilidad de pensarnos o preguntarnos si tenemos esta herramienta, digamos, como vos la mencionás, o por lo menos como lo estoy entendiendo ahora, respecto de que es una instancia amoral, ¿sí? La escritura, digamos, las fórmulas matemáticas, digamos, donde no hay posibilidad de confusión, digamos, están ahí, son exactas o son concretas. Y como decías antes, de que el problema es para qué las usamos. O, bueno, esto es así, pero qué uso le des es tuyo, digamos. Por ahí entendí mal. Sí, no es eso precisamente lo que yo estaba diciendo, pero creo que en general estoy de acuerdo con lo que dijiste, ¿no? De hecho, o sea, creo, y esto lo quiero aclarar porque me lo han, digamos, regresado y no, yo no creo que las matemáticas, digámoslo así, yo no creo que las matemáticas sean un fundamento, pero sí creo que las matemáticas sirven de apoyo, porque si no, Claro. pareciera que las ideas se van a cualquier lugar. Y después, bueno, terminamos con terraplanistas, terminamos con Ah, psicoanalíticas que desechan por completo cualquier intento científico. ¿Qué ibas a decir, perdón? sí, sí, eso, antivacunas, an- Claro, o sea, anticientíficas, digamos. es complicado, ¿no? Y de hecho, bueno, eso se cuela ahora en el psicoanálisis diciendo que todo es discursivo y que todo se trata de una mera discursividad. Y yo con eso, yo a eso no lo comparto,
porque me parece que ahí, por lo menos en un psicoanálisis, cuando uno está trabajando con otro, se complica la cosa, en el sentido de que, bueno, ¿y quién da ese sentido? ¿No? Si todo es discursivo, ¿no? Ahí hay por lo menos dos personas, para mí eso es innegable, digamos así, yo no comparto, y de hecho me parece casi imposible de hablar con alguien que no acepte que haya dos personas en un dispositivo psicoanalítico, porque el tema es después que bueno, es como si nosotros hiciéramos una especie de pantomima de que nos entendemos, Sí, sí, ¿no? sí. Sí, me pasa un montón porque, bueno, yo te comentaba que estoy haciendo algunas formaciones académicas y es muy notable el guiño guiño que hay. Digamos, digo real, digo sujeto, guiño guiño, y todos se entienden, pero, Pero digamos, ojo, porque eso justamente es una de las cosas que dice el meme ¿no? claro, Porque la cara es una cara de guiño, digamos, es la cara de troll. sí. Y justamente lo que se dice es, sobre la ironía habla esto. O sea, no son eh, capas de verdad, son capas de ironía. Ujú. Eh, si te parece, demos un paso más, yo no sé muy Dale. bien cómo articular. Bueno, ¿sabes qué? Articulemos más bien para terminar de decirlo, ¿no? Lo que habíamos comentado antes, de que este creo que lo cambié yo un poco, pero creo que era la intención que tú estabas trayendo, ¿no? Sé que estás ahí, inconsciente sexual, y voy a encontrarte, y está Freud, ¿no? Sí, Acá, como una especie de, buenísimo. claro, como una especie de detective, de investigador que va a hacer lo que sea, ¿no? Cualquier cosa necesaria para encontrar esto que sería un inconsciente sexual, que además él sabe que está ahí. Entonces, quizás el tema es que, o sea, ya él sabiendo que se trata de inconsciente sexual, encuentra, eh, porque justamente lo está buscando encontrar, ¿no? O sea, encuentra justamente un soporte biológico para tratar cierto tipo de sexualidad. Sí, eh, ahí es como si la pregunta estuviera mal formulada, ¿no? Desde el encare terapéutico, podemos decir, de, digamos, asumir de que se va a encontrar algo y frente a la mínima sospecha acudir, ¿no? Y sentar la base sobre esa idea, digamos, que sea esa la línea o la dirección de la cura. También pasa mucho en otras disciplinas, por ahí en la investigación o cuando hablan de la psicología basada en la evidencia, ¿no? Este, de que tienen una hermenéutica previa y que están esperando que surja eso, ¿no? Digamos, si todo lo que dice en el medio el paciente no importa porque su herramienta no les permite otra escucha. Claro, el tema quizás sea, digámoslo así, tener una herramienta, eh, digámoslo así, quizás este sea el tema, tener una herramienta que permite escuchar la voz del otro, digámoslo así, sin comprenderla, porque creo que casi por definición la voz del otro no se puede comprender, en el sentido de que uno no, o sea, si justamente es del otro, Eh, no se puede comprender, pero bueno, eso no significa que exista y que incluso pueda existir y me afecte a mí. Y esto es un poco lo que habíamos estado hablando antes de los memes también, que los dos hacemos memes, o sea, los dos somos memeros, Sí. eh, y que justamente uno cuando hace un meme está tomando una referencia de otro. Y está ahí, bueno, dándole una vuelta para decir otra cosa. O sea, no es compartir un meme, es hacer un meme, pero el meme siempre se hace a partir
o por lo menos los memes como nosotros los conocemos, ¿no? Los memes se hacen a partir de otra cosa y lo que se te hace un poco es ahorrarte la necesidad de dar un montón de contexto. Por eso no da risa cuando explica un meme. Sí, está la definición canónica del humor, que es poner una cosa donde no va, ¿no? Justamente estas viñetas artísticas, digamos, gráficas, tienen una lógica y uno le puede adaptar el universo, ¿no? O sea, en este caso el universo freudiano. Y quizás, dependiendo del estado de ánimo del creador, digamos, se pueden pensar distintas variables. Ok, disculpen, vamos de nuevo porque tuvimos un inconveniente técnico. Estábamos hablando de que el humor es algo donde no va, sí. Y me parece que esta opción de, por ahí, de crear, digamos, un escenario distinto sobre una misma lógica es un poco también lo que se arma en el discurso entre el paciente y el analista, ¿no? De que involuntariamente a veces se arman lógicas fuera de lo esperable y generan esa sorpresa que se manifiesta en la risa, ¿no? O en la gracia. Hay todo un tema con eso. Yo no sé si yo estoy muy de acuerdo con esa definición. Tomémosla. Pero yo creo que hay mucho las cosas donde no van, ¿no? Ujú. De hecho, o sea, para traerlo con lo que estábamos hablando antes, ¿no? O sea, Freud coloca justamente digámoslo así, a lo biológico en lo lugar de lo sexual y eso no va ahí. Y él, o sea, digamos, eso no, a mí por lo menos no me causa mucha risa. Sí para burlarme de él, digámoslo así, Ujú. pero eso puede tener efectos nefastos después, ¿no? Lo mismo esto, ¿no? De poner un escenario distinto sobre una misma lógica, que incluso es una linda manera quizás incluso de definir el inconsciente, ¿no? Claro. O sea, como un escenario distinto sobre la misma lógica, eso puede tener, de hecho, si ponemos el escenario, digamos así, si ponemos el escenario humano Ujú. sobre la lógica matemática, eso no da mucha risa, No, ¿no? O sea, eso más bien es espeluznante. es loco, digamos. Estaba Claro. este. Y es loco en el sentido más literal, en el sentido de esta especie de autenticidad o búsqueda del ser que es, porque la matemática justamente da eso. O sea, tú cuando dices X, es X, no es X Claro. más uno. O sea, X es X. Y ahí justamente en la matemática es donde se da la autenticidad. Yo últimamente he estado trabajando matemática y superyo, porque creo que justamente el llamado a la autenticidad del superyo Ujú. es justamente un llamado matemático. Eh, que justamente, bueno, sé quién eres, que, lo cual a mí siempre me ha parecido como una frase de las más raras, o sea, porque cómo alguien puede no cumplir esa frase, cómo alguien puede no ser aquello que es, o sea, es una mala definición de ser en todo caso. Autológica, podría decirse. Claro, Como ser quien hablábamos eres, antes. pero además lo ponen como una especie del final de análisis, ¿no? Como si ser, o de terapia, ¿no? O sea, la terapia más humanística básicamente tiene ese fundamento, ¿no? Que es como si se fuese a revelar el auténtico ser. Y bueno, también conozco algunos psicoanalistas que trabajan con esa lógica, ¿no? Pero a mí siempre me ha parecido de lo más raro, ¿no? El decir, bueno, tú no estás siendo quien verdaderamente eres. Y creo que Freud pensaba eso, ¿no? De sus pacientes. Él pensaba que ellos no, ellos sufrían como por una falta de autenticidad y que él iba a poder leer el inconsciente de ellos y saber qué era la verdad. Y bueno, después de eso se le arman un montón de problemas, como que trabajamos la otra vez de... Uf, se me fue. Lo que trabajé con Leandro
sobre ¿El sujeto de la ciencia? No, la doble inscripción. Ah, Que la doble inscripción se trataría, bueno, pero ¿cuál es la verdadera? O sea, esa es la pregunta que viene con la doble inscripción, ¿no? ¿Cuál claro. es la verdadera? Claro, es que, digamos, ahí es donde, digamos, yo pecando de ignorancia, ¿no? Pero diría, bueno, es que se le supone, pero, digamos, no la hay, ¿no? Digamos, como, o no sé si por el lado de la Eso falta de ser. justamente es lo que pasa en las matemáticas, Ajá, ¿no? Porque las matemáticas no tienen ese referente. Pues Freud haya dicho, bueno, matemática y por lo tanto biología, para mí justamente ahí es donde pasa de no haberla a tener una confusión enorme, porque pasa a tenerla. O sea, él ve, digamos, las matemáticas en la realidad, no son sí. en su mente. Sí, justamente en una charla que dio Leandro, que pude ver, debatían, ¿no? Digamos, de qué lado ponían la biología. Si antes de la matemática o después de la matemática. Ok. No sé ¿Por muy bien qué? qué quiere decir esa pregunta. Porque es esto, digamos, Freud planteó sobre su cuerpo erógeno, los quantum de energía, la libido, las cantidades, como que venía el cuerpo, ¿no? Y manejaba una energía posible de poder ubicar en las zonas erógenas. Y Lacan subvierte eso. Dije, no, no, o sea, antes está la lógica, antes del cuerpo. Pero es que además tenemos que, o sea, conviene recordar que Freud odiaba las matemáticas. Le parecían idealistas y pajeras. O sea, de hecho para mí en Freud hay biología y no matemáticas. O sea, yo no sé si, o sea, sí hay obviamente cierto soporte lógico, matemático, etcétera, pero él no trabaja sobre las matemáticas. Eh, y por eso esa pregunta a mí no sé, en Freud por lo menos yo diría que primero viene la biología y después viene la matemática, justamente porque las matemáticas nunca llegan. Y bueno, quizás acá, no sé muy bien cómo, pero convenga enlazar este otro meme que en realidad creo que vino antes, si recuerdo bien. Creo que esto es algo que habías puesto tú, más bien, ¿no? Habías puesto este meme de esta es la canción que Freud nunca aprendió. Sí, Creo que se la habías puesto tú y si te soy sincero sí. yo no la entiendo del todo bien, pero sí me permitió hacerme esta pregunta, ¿no? De que es que qué puede suceder en un análisis si ni el analista ni el paciente realiza la suposición fálica, Sí, ¿no? O sea, ¿qué pasa si no es esa? Y creo, por lo menos, una de mis respuestas, por lo menos acá, una de mis respuestas por lo menos sería justamente, bueno, que en esos casos se trata de esto, ¿no? De que no se puede encontrar. O sea, quizás la suposición fálica es un poco decir yo soy esto. sí, yo ahí cuando, este es un meme que yo lo publiqué en las historias y, digamos, no hice un trabajo en las publicaciones que hago, sí pienso un poquito más la cita y trato de investigar. Y yo lo que pensé un poco es por el lado de Freud, del prejuicio que tenía sobre lo que era la mujer o el tipo de satisfacción que tenía la mujer, digamos, todas las instancias que se le plantearon a él en su clínica. Y me parecía gracioso, o sea, dos mujeres cantando con adminículos. En realidad, la chica de atrás tiene una mini pimer, ¿no? Me parece, y la de adelante tiene un vibrador. Porque me parece que en esta idea de por ahí de tener una voz o de hacer algo con el cuerpo, Freud no supo qué hacer con el cuerpo de la mujer. Digamos, hizo toda esta, vos muy bien ponés, digamos, esta suposición de la búsqueda fálica o fálica, con esta maniobra medio rara de que busca a un hombre para tener un hijo, ¿no? Que
creo yo también, digamos, obedece a una lógica compartida y popular culturalmente, ¿no? Sí, además busca un hombre para tener un hijo que la haga a ella, no hombre, pero como sí. Eh, o sea, es una de esas cosas que después uno se la cuenta a un amigo tomándose una cerveza Sí, y es posible. como, pero no, porque no se, o sea, si es, digamos, yo tengo dos tipos de amigos. Yo tengo un tipo de amigo que me dice, claro, obviamente eso es así. Y después tengo otros tipos de amigos que me dicen, no, Félix, pero ¿cómo, o sea, cómo se puede, cómo pueden ellos pensar eso? Y además, ¿cómo puede todo un gremio de salud mental pensar eso? Es horripilante también, ¿no? O sea, que eso no se pueda eh, entender de lo ridículo. Y de nuevo, no sé, a ver, la cuestión acá, para no, digamos, no quedarnos solo con la liturgia o los salmos responsoriales, más bien preguntarnos, bueno, pero quizás el tema es si algunos casos serían así. Yo ahí no sé. A mí me parece que son menos de los que se suponen, Sí, eso sin o, duda. o sea, puede ser que haya vestigios todavía de represión sexual o de esto del coitus interruptus, que decía Freud, pero no me parece que es como para armar una teoría sobre eso. Y a mí me parece que las críticas que se le hacen al psicoanálisis en ese sentido me parece que son lógicas, me parece que están bien. Sin duda, ahora, no sé si incluso nosotros tendríamos que tener una teoría que incluso permita hacer esa línea de explicación o esa línea de entendimiento, esa línea de comprensión, o si más bien nosotros deberíamos desechar por completo ese tipo de intervención, sería mi pregunta, ¿no? Obviamente es una pregunta complejísima, no espero que tú necesariamente tengas una respuesta muy desarrollada al respecto, pero bueno, te comporto mi inquietud igual. Sí, yo pienso que podría zafar muy fácil diciendo el caso por caso. Este, Pero igual con el problema del caso por caso, no resuelves mi pregunta, porque mi pregunta iba más hacia el hecho de, bueno, está bien, caso por caso. ¿Habrá algún caso donde, donde la psicosis sea la represión de la homosexualidad, por ejemplo? Eh, y es lo que te decía antes, ¿no? O sea, para mí ese tipo de pregunta es relevante y no solo estúpida, loca, ¿no? Pero es relevante porque, o sea, nuestro padre así lo pensó. sí, ahora que lo pienso un poco, creo que digamos, la construcción de la historia de la locura en la humanidad me parece que responde un poco eso del lugar que tienen los locos, que han tenido históricamente. Y, digamos, yo tengo algo de experiencia en el Hospital Borda, que es un hospital público psiquiátrico en Argentina, y digamos, más allá de las dificultades sociales, económicas de los pacientes, es una instancia de reclusión. Entonces, pensar que no son obra de, digamos, que la locura no es una obra de un momento y de un contexto social, político, me parece que sí es borrar una parte de lo que pasa. Eh, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Me parece que para poder tener una idea de la locura tendríamos que estudiar a Foucault desde el primer año de la carrera. Claro, sí, sí. Porque para mí, digamos, una de las mayores inquietudes que yo tengo es quizás desarrollar una teoría que no se pueda utilizar para abusos de poder, digámoslo Claro. así. O sea, que eso sea algo que no se puede hacer con esa teoría, o sea, no sirve para eso.
Como por ejemplo la teoría de Freud nos servía para entender esto. Además, algo muy interesante de este meme es que justamente nadie sabe la canción. O sea, nadie puede decir, yo sí No. aprendí la canción, porque no sabemos, de hecho no sabemos si están cantando, porque yo puedo hacer así, Sí, no sí, decir nada, ¿no? Y es muy sí. interesante, ¿sí? Claro, y listo, ¿no? O sea, pudieran no estar cantando ellas. Ahí me Eh, voy a convertir en un meme yo. claro, después la ponemos los dos. Sí. Pero es muy interesante esto que sucede acá. Y creo que, o sea, el problema que nosotros, o sea, o el problema que yo, em, digamos que esto es lo que yo quiero decir, y esto, digamos que para mí esto por sí solo justifica toda esta clase, ¿no? Entonces, esto es lo que yo voy a decir y quiero que suene como algo importante, digámoslo así. Es que quizás justamente, o sea, esto, ¿no? ¿Qué puede suceder en un análisis si ni el analista ni el paciente realiza su posición fálica? Entonces, bueno, nosotros acá tenemos, ¿no? Me parece a mí quizás el modelo de un paciente que pueda no realizar la suposición fálica, ¿no? O sea, porque no sabe quién es, ¿no? No sé muy bien por qué la suposición fálica se debería decir yo soy eso, ¿no? Me parece que tiene que ver un poco con la matematización, etcétera, o sea, el decir X es igual a X. eh, pero bueno, más allá de eso, quiero decir, bueno, quizás proponiendo que hay pacientes así, ¿no? O sea, con una máscara detrás de otra máscara, detrás de otra máscara, detrás de otra máscara, nosotros digamos que tenemos dos opciones. Tenemos una opción que es esta, ¿no? Esta de sé que estás ahí, inconsciente sexual, y voy a encontrarte, ¿no? Ujú. Y decir, bueno, acá se trata de dos lesbianas que están utilizando dos objetos en forma larga para simular el placer que pudieran de órgano, que pudiera, eso, o sea, sí, supongo que si esto lo buscas ver como algo sexual, efectivamente lo podrás ver. De hecho, o sea, hay un montón de pornografía, digamos, que tiene escenas muy parecidas a esta, ¿no? Ujú. O sea, esto se puede. Sé que estás ahí, inconsciente sexual, y voy a encontrarte. O sea, nosotros podemos tomar esta posición freudiana y decir, esto se trata de algo sexual. Pero bueno, mi pregunta, y por acá, por eso acá traigo el toro, ¿no? Es qué pasa si ninguno de los dos lo hace, si ninguno de los dos le supone una profundidad sexual a eso. Y creo que la respuesta a qué pasa con eso quizás sea justamente el toro. Ese encadenamiento de nadas, digámoslo así. Eh, o sea Sí, que también digamos como que vamos por la vida suponiendo que sabemos. sí, eh, pero yo al mismo tiempo diría que el psicoanalista tiene cierto tipo de saber, a mi entender es un saber por lo menos más lógico, más matemático, en el sentido de que está dispuesto o no a hacer profundizaciones de eso que está en la superficie. O sea, se sabe manejar en la superficie y también, porque este es un tipo de caso, ¿no? Y después habría otros casos donde la suposición fálica está por doquier, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso freudiano. O sea, Freud pensaba que el sexo era lo único que anclaba, ¿no? Entonces, el sexo efectivamente tenía, y ni siquiera el sexo, la biología, digamos así, sexual, la anatómica, Ujú. Sí. eso, o sea, él realiza esa hipótesis y creo que nosotros como analistas tenemos que manejarnos en la superficie para que justamente sea el paciente quien dice, bueno, profundicemos esto de manera sexual o no. En estos casos que estoy hablando son los casos donde no. Y ahí es donde veo yo que quizás, o sea, ¿qué soporta eso? ¿O cómo podemos pensar eso? Ese encadenamiento de nadas. eh, y que no sea un mero sinsentido o una mera contradicción, entiendo yo que ahí, bueno, podemos decir, bueno, se trata del toro, Ujú. ¿no? Claro. Sí, que podría ser incluso, digamos, por ahí lo que Lacan en alguna manera dice con la definición canónica de sujeto significante, sujeto significante, digamos, como esa, el sujeto es la consecuencia del agujero,
¿no? Si no me acuerdo mal. Quizás, digamos, que siempre estamos rodeando esa nada o, digamos, construyendo, digamos, una especie de discurso alrededor de eso. Igual no sé Esto, si estoy demasiado seguro de eso, porque no sé si hay algunos pacientes que justamente están parados sobre su nada y no la ven. O sea, eso me parece, o sea, que el lugar del nada esté habilitado o no, siempre nosotros quizás lo podamos suponer, pero creo que también conviene dejar lugar para estos pacientes que se ubican en el lugar de la nada o en el lugar del infinito, que termina siendo, digamos, básicamente lo mismo. claro. Sí, interesante esa idea también. No lo había pensado. Porque si no, ahí sí me parece que nosotros perdemos algo muy hermoso del psicoanálisis, que justamente es no o sea, porque si nosotros suponemos que detrás de todo hay un vacío, si detrás de todo hay una nada, también estamos suponiendo una ausencia de profundidad. Mientras que creo que, o sea, la posición que conviene más no es la religiosa, que dice detrás de eso hay sexualidad, ni tampoco la atea, digámoslo así, que dice, o la nihilista, que dice detrás de eso no hay nada, sino quizás, digamos, otra posición más matemática que diga, bueno, pero no sabemos por un lado y por otro lado no nos importa. O sea, No, es que a mí me gustaba la idea, y por ahí yo lo enlazaría la nada, con lo que vos mencionabas en otra de las clases respecto de pi, ¿no? Digamos, ¿cuál sería el sentido de conocer el completo número pi? el problema es que no se puede. O sea, para mí eso es una pregunta incluso, o sea, no, es una pregunta casi contradictoria, porque no se puede conocer por completo el número pi. No hay manera de escribir todos los números porque todos los números son infinitos. Y acá regresamos a lo que habíamos estado hablando antes, digamos, del infinito, ¿no? E incluso de la posibilidad de ubicarse, que es lo que venimos hablando hace 2 minutos, de la posibilidad o no de ubicarse en el lugar de la nada o en el lugar del infinito. Porque como tienes bien acá, a ver si que está aquí, este no, pero cuando en este meme me parece que va un poco hacia eso, ¿no? O sea, como el ir hacia la nada o el ir hacia el infinito, que justamente quizás de eso se trataría, digámoslo así, la pulsión de muerte, como de un impulso constante hacia el infinito, o hacia la nada, o hacia lo inanimado, o hacia la muerte. Ujú. Sí, sí, de conducir hacia la muerte, ¿no? El death drive. Claro. Claro, incluso una pregunta interesante sería si los números están muertos, ¿no? O sea, porque por un lado no hablan, en el mejor de los casos, al menos que practiquen la numerología, o sea, o sea, la ausencia de numerología nos exige a decir que no hablan, pero por otro lado no sé si alguna vez estuvieron vivos, como para decir que están muertos. Y ahí Claro. tenemos uno de los problemas de Freud, de que no logra, o sea, articular lo que sería eso inanimado a lo cual nosotros intentamos regresar. Sí, en principio, si vos me preguntas a mí directamente si los números están muertos, yo te diría ni y so. Claro, sí, sí. Ahí me parece que es donde la propuesta de Lacan me parece que es interesante. No sé si lo mencionamos antes o dentro de la primera parte del video, donde entra lo real, el real matemático, ¿no? Y la lógica. Digamos, por eso me parece que es importante, digamos, destacar eso respecto de la teoría que nos ayuda bastante más que, por lo menos desde mi punto de vista, el asociar todo, digamos, a lo sexual. Es que justamente para mí esa es la confusión, ¿no? O sea, que
esto, porque el tema con el toro, esto se dibuja muy fácil, obviamente, ¿no? Pero el tema Ujú. con el toro es que si efectivamente nosotros vamos a proponer que es un encadenamiento de nadas, tiene que haber un momento donde la primera nada se encadena con la última. Porque si no, ¿se entiende, no? Porque si no, es una especie de un montón de bucles infinitos y ya que terminaría siendo un cilindro, ¿no? Hasta aquí. Nosotros tenemos una nada, otra nada, otra nada, otra nada, otra nada, otra nada, como si fuese infinitamente, digamos, metonímico, pero el chiste es que después de esto, para hacer un toro, uno necesita, y esto, bueno, la voy a poner en punteado, ¿no? Pero necesitas hacer la unión del primero con el último. Es que yo, digamos, dejando ignorancia total sobre este nivel de topología, ¿no? Pero la acción de ser un bucle, ¿no? Tener la direccionalidad o la escritura, digamos, de la sucesión, no sé si me cambio de geometría, de la sucesión de puntos que hacen la recta, no es algo. ¿Cómo que algo? Claro, porque si decimos un encadenamiento de nadas, digamos, Sí. pero digamos, qué hace que cada bucle se haga o sea un bucle? Yo entiendo que en el caso del psicoanálisis, obviamente, ¿no? En el caso del psicoanálisis es la torsión interpretativa, ¿no? Es un poco lo que habíamos hablado con Zaira y lo que habíamos hablado con Leandro con respecto a que se trata eh, de una torsión, de un cambio, de una vuelta, de una ida a otro lugar. Eso es lo que produce, o de una contradicción así de simple, ¿no? O sea, del ubicar una contradicción, eso creo que pudiera ser, digámoslo así, un bucle, o incluso, ¿no? O sea, esto que tú habías comentado de poner un escenario distinto sobre la misma lógica, o sea, cada uno de esos bucles me parece que pudiera ser una lógica, O sea, no ¿no? la escritura, la interpretación. Pero no sé, o sea, creo que cuando uno interpreta, crea una nueva escritura, digámoslo así, o Ah, revela una nueva escritura, ¿no? O sea, no sé si yo la separaría tanto necesariamente, ¿no? Em, pero bueno, no sé muy bien tampoco. Em, Sí se me ocurre, por ejemplo, de quizás este tema, acá lo interesante es que, bueno, quizás en el inicio y en el infinito sea lo mismo, ¿no? El punto cero y el punto al infinito tenga que ser igual para que se cierre el- el bucle. Y ujú. esto lo digo porque lo quiero articular quizás con esto, ¿no? Con cuando dicen que pueden elegir su deseo, me imagino, ¿no? Eh, Y esto está Sí, muy interesante, no sé bueno, yo lo que quería comentar acá es que, o sea, acá me parece que quizás vaya un poco el tema digamos, de la conexión entre el cero y el infinito, porque acá podemos decir, bueno, lo que pasa es que si, digámoslo así, si el deseo es aquello motor en mí que me formó o algo así, o mi punto cero, ¿no? Eh, después, ¿cómo encontraría eso en el infinito? Digámoslo así, ¿no? No sé si... sí, 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 fue un poco esa idea y también, digamos, como tratando de cuestionar ciertas ideas por ahí psicologizantes de que hay un- de que todos estamos atrás de algo, digamos, y que ese algo es. eh, Porque además pudiéramos decir que este personaje que está acá, ella es la inconsciente, digámoslo así, ¿no? Que supuestamente está eligiendo voluntariamente, ¿no? ¿Cuál sería su deseo? No sé cómo... es muy interesante eso, ¿no? Que se pueda ver, bueno,
este es el deseo que yo elijo para mí mismo, pero eso sería como de una especie de voluntad que además, o sea, nada tiene que ver con el psicoanálisis. Sí, hay un chiste que yo siempre me acuerdo, no me acuerdo ahora el autor, que dice, encontré la felicidad, pero no era lo que buscaba. Claro. O sea, es genial. Y eso, ese no era lo que buscaba, por un lado, es justamente lo que está en el bucle, ¿no? Porque hace así y después se desencuentra. Em, pero por otro lado, Freud ve eso por todos lados. O sea, Freud ve ese desencuentro en todos lados porque él piensa que el primero fue el mejor. Entonces, Claro, después de ese primer momento, entonces lo único que hay es decepción en la vida. sí. Y es un poco interesante además decirlo así porque, o sea, esto es una decepción eterna, digámoslo así, ¿no? Porque justamente el tipo intentando buscar, buscar, buscar y nunca encontrando nada más que decepción, en el sentido de algo que uno pensaba que era y no es. Bueno, pero es que eso, sobre esa idea se basa todos los tratamientos de adicciones. Perdón. ¿En qué sentido? Claro, Ah, porque, claro que sí, digamos, esa primera experiencia de satisfacción con el consumo, con la excitabilidad, o digamos que después se intenta repetir y no se consuma nunca, entonces generan ese loop, digamos, de que lo necesitan y cada vez la experiencia tiene que ser más fuerte y más extrema. O sea, clínicamente imposible de trabajar eso, porque le estás quitando el ser a la persona. pero lo estás reemplazando con una especie de energética, que es el tema. Mm, claro, O sea, diciendo, bueno, se trata de un poco ¿cómo se llama esto? Del manejo ortopédico del goce. sí. Encima, bueno, muchas veces hacer que el adicto se reconozca como tal. O sea, que diga, bueno, todo esto es mentira, ¿no? O sea, no me enterré debajo de nada, yo en verdad soy la mierda que soy. Además, como es interesantísimo porque es como si los psicólogos no escucharan eso. O sea, es como tú le estás forzando a alguien a admitir que es una especie no sé, de... Adoctrinamiento se llama. Sí, sí. Y bueno, es lo que comentábamos antes también bueno, cómo hacer una teoría que no habilite abusos del poder, pero también entre ellos la pedagogía, Sí, ¿no? sí, Em, sí. Sí, digamos, como si fuera una manera correcta de vivir. claro. Y hasta cierto punto a mí me parece que estas lineecitas y tal pudieran pensarse un poco como la vida, digamos, ¿no? De una manera un poco poética, pero bueno, como una especie de vida en el sentido de que, bueno, o sea, cuáles son la historia, digámoslo así, de la vida o el sentimiento de la vida, se pudiera decir algo así, bueno, ¿cómo se logra tejer eso? A mí una pregunta que me surge es, Sí. digamos, estos bucles, digamos, parecieran tener, digamos, como una tendencia al cierre, podría decirse. Para mí eso no queda muy claro, ¿no? Porque, o sea, lo que quiero decir es que por lo menos acá tenemos dos modelos, ¿no? Acá tenemos un modelo y obviemos por ahora esta línea punteada, ¿no? Acá hay un modelo que iría hacia el infinito, ¿no? Eso no sería un toro. Este Yo sería un... Sí, dime. lo Ah, estoy no viendo sé. en miniatura. Claro, déjame dejar de compartir la... Dale. Entonces acá tenemos, bueno, un modelo que sería el que estamos más trabajando, donde efectivamente se cierra. Yo creo que este cierre es interpretativo. Creo que este Claro. cierre, incluso no sé si justamente pudiera quizás, no sé, ser el fin del análisis, ¿no? O sea, poder efectivamente hacer un recorrido que no es mucho. Quedémonos más bien, o sea, con esta diferencia, que está buena esta diferencia, acá vemos los dos, ¿no? Porque en esta sí, hay como una especie de infinito. Por eso para mí la Ujú. pregunta es si efectivamente podemos escribir ese infinito o no, ¿no? Si podemos hacer coincidir el infinito con el origen, digámoslo así.
Em, y por lo menos si trabajamos de una manera, o sea, si los bucles son matemáticos, digámoslo así, capaz podemos decir que sí en el sentido de que la mática va trasladando, digámoslo así, su verdad, ¿no? O sea, si nosotros empezamos con un enunciado verdadero en matemática y lo vamos modificando siguiendo las reglas matemáticas y su igualdad, bueno, no, ni siquiera tendríamos que revisar. Uno revisa porque uno se puede equivocar, pero digamos que en la matemática eso no tiene variación. Digámoslo así, y con todo el peso de esto, ¿no? Entre el padre y el hijo, ¿no? O sea, el padre y el hijo en la matemática pareciera ser lo mismo, ¿no? Porque se va transfiriendo ese valor de verdad. Por eso Claro. muchos psicoanalistas le echan la culpa al que vino antes. Sí, eh, y bueno, está buena tu pregunta, ¿no? Porque yo no sé, para mí, o sea, de cualquier manera, topológicamente, o sea, si yo acá tapo esto, la imagen que resulta acá abajo, o a la derecha es lo mismo que la de la izquierda, ¿no? Estas dos imágenes son topológicamente equivalentes justamente porque no cierra ninguna, ¿no? No cierra ninguna de las dos. Ahora, ¿qué pasa? Si efectivamente una de las dos cierra, efectivamente topológicamente no serían iguales. Y creo que por lo menos en un análisis uno lo que va teniendo es esto, hasta que logra tener una especie de interpretación, digámoslo así, de cierre, que sería esta. Pero es un cierre que tiene que venir con, yo diría que quizás sea la construcción de algo, digamos, la construcción de un yo vacío pudiera quizás ser, ¿no? Para decirlo mal y pronto, pero quizás en estos casos tengamos que tomar en cuenta, voy a compartir de nuevo, ¿no? Tengamos que tomar en cuenta que justamente no se sabe quién soy yo. Y si, o sea, si no se sabe quién soy yo, ¿cómo se va a hacer este cierre? es que ahí, por ello lo que plantearía es que empieza otra escritura, o sea, empieza otra torsión en los términos de Claro, pero esto. la otra torsión, el otro bucle, sí, eso lo tenemos, digamos, por dado. La pregunta es si esos bucles pueden llegar a cerrarse sobre sí mismos. O sea, si hay una posibilidad de identificación, digámoslo así, entre los bucles. Y ahí creo que la apuesta, por lo menos de Lacan, y yo no, creo que también la de Alfredo en algún momento, y sería que sí, ¿no? O sea, que sí habría una posibilidad de identificación de esos bucles. Eh, pero bueno, mucho más que eso no. Entiendes que la identificación de un bucle, o sea, decir este bucle es igual a este otro bucle, justamente es lo que permitiría cerrarlo Claro. y hacer que pase de ser un cilindro, que sería esos bucles hacia el infinito, a que pase a ser un toro. Digamos, porque estos dos toros enlazados, este, podría plantearíamos que son dos interpretaciones, dos finales de análisis, o se trata de otra cosa. Entiendo yo que se trata del sujeto y el otro, Ajá. y de la manera que ellos están relacionados, digamos. Igual es un modelo, solo, o sea, para los que no hayan escuchado nunca nada de los enlazados, ya, bueno, más o menos sabemos que es un toro, que termina siendo más o menos así, y el otro enlazado sería más o menos así, ¿no? El problema es que eso crea una alianza, ¿no? Y es una alianza de a dos, y yo no creo que, discúlpenme, apertura, yo no creo que ese ha sido el último modelo de Lacan, o quizás si lo era para la neurosis. Porque Ujú. Lacan hace muchísimo énfasis de que más bien se trata de tres, y de al menos tres, y ahí hay dos, ¿no? O sea, con el enlace Borromeo lo que hace énfasis todo el tiempo es que al menos tres. No sé si alguien alguna vez le preguntó a Lacan, bueno, pero entonces, ¿qué pasa con esto? Esta alianza que tú habías postulado antes que se trataba de dos. Entiendo yo que lo que termina siendo es, bueno, suponiendo que ya hay tres igual. Pero eso es complicado, ¿no? O sea, supone un montón de artilugios que... Ujú. Bueno, se supone que pasa en el infinito, digamos, o no, no entra en esa lógica. ¿Y que se supone que en el infinito? Claro, digamos, de que, ¿cuál sería el sentido
Sí. de pensar el cuarto. Pero antes de eso, más bien, ¿cuál sería el sentido de pensar el tercero? ¿No? O Eso, sea, ni el eso. uno ni el otro. ¿No? ¿Cuál sería ese tercero? Y para mí ahí se abre todo un problema, sobre todo porque no queda muy claro si ese tercero efectivamente existe o si está excluido, ¿no? Como se hace en la lógica clásica, que tiene el tercero excluido. Ujú. Em, Quizás justamente el problema que hay acá es que hay un tercero excluido. Y por eso no hay manera de decir yo soy eso. Porque no hay manera ni de decir yo soy yo, ni de decir yo soy tú. ¿No? Y tampoco hay manera, Claro. digamos, de decir yo soy eso. Entonces es muy complicado. Ahora, que ese eso o ese tercero esté en el infinito pudiera ser, ¿no? O sea, pudiera ser que además de la relación yo-tú, tengamos que postular la posibilidad, por lo menos nosotros como psicoanalistas, tengamos que ahí el casillero a ver si efectivamente ubica una terceridad eh, digamos, un lugar de saber por fuera de nosotros, pero no sé si eso es necesario, digámoslo así. Como la RAE, que ahora nos habilitó a decir ella. No, si hubiera, creo que Uno, otro y ella. lo pusieron como el observatorio y después lo quitaron porque estaba causando mucha confusión. Eso es muy interesante. Digamos, para mí todo el tema del, digamos, que es para mí una de las probablemente una de las peores cosas que le puedo decir un psicoanalista a su paciente es que está confundido. Y justamente es lo que hace la RAE, Claro. ¿no? Dice, o sea, ustedes, yo esto se los voy a quitar porque a ustedes les causa confusión. Esto es muy profundo para ustedes. Em, Gracias RAE, podríamos decir. sí. Bueno, no sé si quieres tener la palabra tú, comentar algunas cosas. Creo que tenías uno o dos memes más acá. Este, un poco sobre el tema de la matemática, me causó gracia de que le pregunta eh, cómo es el- la edad y le responde con una fórmula. Claro, Ese sí. me pareció muy interesante para pensar eso, digamos, cómo sería hablar en matemático. Y para mí ahí hay algo de lo más interesante, bueno, primero porque yo, digamos, hablando en matemáticos soy muy diestro, digámoslo así, o sea, yo tengo como uno de mis idiomas lo matemático, digamos, a diferencia de muchos psicoanalistas, para bien o para mal, pero algo muy interesante de esto es que el problema para mí es que, o sea, Marcela exige que el otro haga un trabajo, Claro, ¿no? O sea, porque esto se puede resolver, digamos. Pero también es más fácil que le diga, no sé cuánto será esto, que le diga la edad, ¿no? O sea, qué tan difícil puede ser que le diga, no sé, 11, ¿no? bueno, pero aparte, vos ves que todos tienen ansiedad. Todos dicen, trabajar la ansiedad, digamos, como si pudiera vivirse sin la exigencia del trabajo del otro en algún sentido, el otro semejante, ¿no? Más allá de lo que uno trae, lo que uno quiere, o lo que uno está trabajando por parte propia. Entonces, me parece curioso a veces, digamos, cuando algunos pacientes vienen y quieren una solución, digamos, y te vienen tarde a la entrevista o te cancelan sobre la marcha o no se les ocurre algo y no, hay que trabajar acá, hay que venir, pensar, qué pasó, qué hacemos, digamos, Pero como quizás si lo fuera curioso mágico. es que, claro, pero quizás lo curioso es que quizás nosotros como psicoanalistas, por lo menos en casos como esto, quizás el tema sea que nosotros nos tenemos que ubicar justamente acá. Yo le voy a dar a Antonio, ¿no? Claro, Tenemos que ubicarnos en el lugar de Antonio, ¿no? Y decirle a Marcela, ah, tú lo que estás diciendo es 11. Y quizás lo más sorpresivo es que a veces, primero, o eso le permita a Marcela seguir hablando, o a veces Marcela te diga, ah, yo nunca lo había pensado.
que eso era 11. Porque capaz es más difícil, es más fácil decir 11 que 2x más 3 por 13 igual a 61. ¿No? Y yo no sé si yo quizás apostaría a que, o sea, una manera de llevar lo real del matema a las relaciones personales es justamente esto, ¿no? Porque el tema es que acá el tipo no se acuerda quién es, no es que no se acuerda si es o no. O sea, el problema de él no es el de Hamlet, soy o no soy. El tema es un tema de sujeto, digámoslo así, es un tema de identificación. Bueno, justamente por eso el otro meme con el que también intercambiamos algunas ideas de la intervención hiperelaborada, que es pura y exclusiva construcción de sentido del analista, ¿no? Digamos, porque... Así que, perdón. Sí, dale. Porque acá me parece que incluso tenemos, digamos, el meollo del asunto de cómo se pudiera malinterpretar el uso de las matemáticas y es que se hace del otro un matemático, ¿no? O sea, y además que tendría que aceptar todo lo que el analista propone bajo la pena de, si no, ser tildado de represivo. O represor, digamos, o reprimido, no sé muy bien cómo sería pero, o sea, acá hay algo muy interesante, digamos, que estás trayendo de, o sea, digamos, porque acá si Antonio le dice 11, puede ser que ella más bien, o sea, el paciente, le diga, sí, supongo, ¿no? O sea, eso no me parece interesante, tu resolución del problema. O sea, justamente te lo di confiando que tú lo podías resolver. Pero el asumir, digámoslo así, que nosotros como psicoanalistas podemos tirar algo, que nosotros podemos ser Marcela y que el paciente tiene la obligación de efectivamente eh, entenderlo o incluso estar de acuerdo con ello, a mí me parece, digamos, de lo peor. Porque justamente no tomar en cuenta de que hay una otra voz ahí en el análisis. O sea, vos lo que planteás entonces, en vez de resolver la fórmula, sería agregarle matemas. Quizás en algunos casos sí, ¿no? O sea, quizás en algunos casos lo que convenga bueno, tratemos de seguir esta escritura, porque el tema, digamos, capaz el tema es que acá, o sea, acá hay una direccionalidad que va desde derecha hacia izquierda, ¿no? Porque de hecho acá no hay nada, ¿no? Claro, Acá no hay es la otra última. máscara, claro. Entonces, quizás el tema, claro, sería más bien seguirlo hacia acá y ver hasta dónde va. Eh, Es en vez de regresarlo al punto cero. lo que decías en otra clase sobre potenciar las consecuencias. Claro, seguir, ¿no? Seguir un poco, quizás agregar, quizás otra máscara, ¿no? Y quizás, eh, claro, como dices, como meter matemas, ¿no? Meter acá, bueno, ¿y qué pasa si le metemos además, no sé, La raíz un más, cuadrada. claro, una raíz cuadrada, un más 3 de cada lado? em, Sí, quizás eso sería una vía, ¿no? Ahí a mí lo que me causa entonces como pregunta es, bueno, entonces, que para mí es la pregunta fundamental igual, ¿no? ¿Cuál sería el límite de eso? ¿No? ¿Hasta dónde se puede llegar? Y eso no sé. Em, Número pi. para mí hay algo fantástico que es que en Mean Girls, en Chicas Pesadas, la Sí. solución es que el límite no existe. Y quizás acá también sea esa, digamos, ¿no? Cuando Katie Heron está en la competencia de matemática y no se acuerda de nada, porque justamente era el novio, digámoslo así, o el interés amoroso, sexual, que no le permitía ver la pizarra, el pizarrón. Justamente lo que se acuerda es que el límite no existe. Y quizás eso venga un poco acá también. Claro. Eh, Sí. Sí, está buena esa idea. Porque, claro, capaz el tema sea que, si más ancla que su inexistencia, o sea, la inexistencia del ancla
¿no? Justamente capaz se pueda emparentar, claro, capaz eso sea esto, ¿no? Este de 0 igual a infinito. ¿A dónde está? Ahí está, ¿no? O sea, esto de que yo decía de que capaz del 0 igual al infinito, capaz esto se dé en la inexistencia, ¿no? Que no existe ni, ahí seguro no lo ves bien, pero que no existe ni aquella fuente de quien yo verdaderamente soy, ni existe el límite de quién podré ser. Ujú. No sé, se me ocurre eso por ahora, digamos, como mínimo como hipótesis de trabajo para casos como estos. Claro. Bueno, Mariano, no sé si quieres comentar algo más. Si no, creo que Yo creo podemos que ir. se han vertido interesantes preguntas. Esperemos que haya más de los observadores de estas clases. La verdad que para mí es un gusto participar. La verdad que te sigo hace un tiempo y bueno, todos los videos que he podido ver, digamos, siempre me interesó los planteos que haces. Particularmente yo, bueno, estos memes que vimos están en mi cuenta de Instagram, Facebook y Twitter de Película de Loco, que es donde experimento un poco el psicoanálisis y por ahí las viñetas artísticas de humor o de investigar lógicas. Bueno, también escribo un poco, tengo algunos artículos por semana y me pregunto un poco también sobre lo que es la escritura en psicoanálisis o de los psicoanalistas. También tengo, bueno, el proyecto de Quorum Sí, donde estoy dando un curso de creación de contenido para cuentas en redes sociales de los psicólogos, digamos. Por ahí cuestionando qué es lo que publicamos y qué hacemos en redes sociales, que es mi parte, digamos, por ahí de docente, podríamos decir. Claro. Que es un poco consecuencia de la investigación que estoy haciendo de Película del Loco, que lo pude estructurar en forma de curso. Este, Claro, y que y sobre todo, es que hay que decirlo, ¿no? Que eres una de las pocas cuentas que no publica citas de Lacan, digámoslo así, o te tira, porque es muy, para mí es muy llamativo eso, o sea, que casi todas, con, contadas excepciones, ¿no? Publican algo de Lacan o algo de Freud o algo del amo que tienen ahora y te ponen y listo. sí, Pero tú intentas hacer un poco más de trabajo sí. y bueno, los productos de eso se notan. Bueno, muchas gracias. Sí. Sí, me parece que yo lo llamo encontrar una voz propia y bueno, que por ahí a veces se enlaza con el tema de la creatividad y eso, que para mí no va en ese sentido. Sí, por el lado de la escritura, digamos, de escribir, pero bueno, eso intento ampliar, ¿no? En cada uno. Por eso el curso yo lo planteo individual porque es un recorrido. Bueno, Mariano, después yo pongo abajo de la descripción, pondré links a hipervínculos para que te puedan encontrar. Y bueno, te agradezco de nuevo. Bueno, Chao. gracias a todos por la atención y gracias, Félix.